para este gran domingo. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Aleluya. Vamos a tomar nuestro lugar un segundito y quisiera nada más anunciarles que ya se aproxima nuestra próxima conferencia. Va a ser el 15 de diciembre. En esta ocasión no tendremos conferencia en noviembre por el hecho de que es Día de Acción de Gracias. Y en diciembre al final va a estar Navidad, entonces vamos a hacer una conferencia por 2 meses y va a ser el 15 de diciembre. Y se va a llamar Los niños malos no existen. Los niños malos no existen. Va a ser especialmente para padres, pero no se limita a los padres. Queremos que todos los que alguna vez están interesados por los niños, que asistan. Si usted tiene alguna participación en las escuelas, si usted tiene alguna influencia con nietos, con sobrinos, le voy a suplicar que no falte, porque creo que va a ser un tiempo de gran edificación. Amén. Amén. ¿Están contentos en esta tarde? Mis amados, yo me siento muy honrada porque Dios está haciendo maravillas en medio de nosotros y gracias a Dios ya tenemos a mi esposo, me lo prestaron por un par de semanas nada más y está aquí con nosotros. Amén. Y yo le he pedido que comparta un poquito de las experiencias, son muchas y él va a estar enseñando hoy a las 6:30 de todas las experiencias que Dios está dando a su vida, pero además creo que uno de los motivos principales por el que está allá, que él esté allá, es porque Dios está haciendo algo a favor de Perdón y Amistad. Entonces le suplico, por favor, no vaya a faltar en la tarde. Y yo quisiera que nos pongamos de pie. Vamos a honrar a un siervo de Dios. ¿Está bien? Vamos a honrar. Yo siempre voy a honrar a alguien que se atreve a dar un paso hacia las cosas de Dios. Y yo quiero darle este lugar a mi esposo. Vamos a dar un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, iglesia. Tomen asiento. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Veo muchas caras nuevas. Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo. Soy el esposo de Pastor Ana. Un gusto estar aquí presente con ustedes. Quisiera comentarles algo rapidito. Como dijo Pastor Ana, en la tarde estaré compartiendo con ustedes una enseñanza. Si me llevas por favor a Génesis 22, 1 y 2 por favor. Ayer en la tarde estuvimos con Pastor Ana conversando acerca de un pequeño testimonio que les quisiera dar en este momento. Quisiera agradecer también a Dios por la oportunidad que me ha dado, agradecer a mi esposa por todo el apoyo que me da. Ustedes no se imaginan el gran apoyo que tengo con ella. Es bastante significante el apoyo que tengo de ella cuando estoy fuera. Los extraño mucho, entonces por medio de ella es que me mantengo fuerte. Gracias también a Pastor Saúl, que pensó en mí para esta asignatura. Realmente me sorprendió, pero todo fue en base a honor, al honor que le di a Pastor Ana, al honor que le di a Pastor Saúl, al obispo Saúl, que creo yo ha sido la llave para llegar hasta donde estoy en este momento. Quisiera que leamos Génesis 22:1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Capítulo 2 dice: y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué leemos esta parte de la Biblia? Quisiera explicarles. Unos meses antes de ir a empezar a viajar con el doctor Mike Murdock, yo tenía un viaje previsto para el Perú. Lo pusimos delante de Dios con Pastor Ana y la respuesta era de que si el pasaje lo conseguía a un precio increíble, pues era una respuesta de Dios, y fue así. Normalmente un pasaje al Perú cuesta como 1,200, el pasaje lo conseguimos en $400. Yo estaba feliz, iba a ver a mi hijo que no veo hace casi 1 año y medio. Pero ¿cómo es? Me invitaron a ir a Dallas a servir al doctor Mike Murdock,
El tiempo era un mes, es lo que me dijeron. Cuando estuve ahí, encontramos gracia con el doctor, gracia con la gente que trabaja alrededor del doctor, y se nos ofreció quedarnos más tiempo. Entonces, puse delante de Dios el viaje. Obviamente, la pregunta lógica para mí era: ¿por qué si Dios me dio este viaje, ahora había que cambiarlo? Pero leí esto. Entonces, Dios a veces te prueba dándote algo y te lo trata y te da algo mejor, aunque tú no sabes qué es lo que viene por lo que te está dando, pero siempre sabemos que Dios nos está dando algo mejor siempre, ¿no es cierto? Entonces leí esta parte, hablé con Pastor Ana, me puse de acuerdo, le dije a Pastor Saúl: Señor, lo dejo en sus manos. Dios, dejamos el viaje al Perú, dejo todo en tus manos, y me quedé tranquilo. Unos días después de eso me avisaron que iba a África. Y señores, después de 2 viajes a África, porque ya hemos ido 2 veces a varias ciudades de Estados Unidos que hemos viajado con el doctor, después de haber sido recibido en aeropuertos de África, en limusinas, con policías, después de haber estado en hoteles, en suites presidenciales, porque así es como lo trata al doctor Mike Murdock, después de haber recibido una ofrenda de una iglesia de Nigeria que yo nunca me imaginé, representa para mí el sueldo de, creo, 3-4 meses, increíble, porque yo nunca me esperaba eso. Después de haber compartido el tiempo que he compartido con el doctor, todo esto, digo, la decisión que tomé fue la apropiada, porque dejé algo que Dios me había dado, pero en base a la palabra de Él, puse primero al Señor. Entonces yo creo que esto es para alguien. Yo creo que lo que estoy diciendo, lo que Pastor Ana me pidió que compartiera con ustedes, les quiero recomendar que aunque parezca difícil lo que Dios te pide, atrévete a creerle, porque la recompensa siempre es más grande. Muchas gracias y espero verlos en la tarde. Un aplauso más fuerte, por favor. Siempre que Dios te pida algo, atrévete a creerle, porque la recompensa será mucho mayor. Y me encantó cuando dijo eso. Bueno, si Dios fue el que me dio el viaje, entonces no es de Dios que me vaya a Dallas, ¿verdad? Si Él fue el que me lo dio. Y sabe que muchas veces así es. Dios te da algo y luego te lo pide. ¿Cómo la ve? Él tiene derecho de pedirte lo que te da. Él tiene derecho de pedirte lo que te da. Así que, mis amados, atrévanse a creerle a Dios. Yo sé que esto es una palabra de Dios para alguien. Yo sé que el Espíritu de Dios está hablando y vamos a atrevernos a creerle más. ¿De acuerdo? Él nunca te da más información. Eso es algo que siempre tienen que recordar. Dios no te va a dar más información hasta que des el paso. Obviamente nunca nos imaginábamos que mi esposo iba a terminar en África, 2 viajes a África, y ahora, si Dios quiere, en 2 semanas es muy probable que se vaya a Brasil. Y uno se pone a pensar, ¿dónde estaban esas cosas? Mis amados, ni siquiera en nuestros sueños. Pero es Dios el que siempre va a ver qué tanto te atreves a confiar en Él. Así que dile al que está a tu lado, atrévete a confiar. Dile al que está a tu lado, atrévete a confiar. Amén. ¿Qué les parece si nos preparamos, mis amados? Quisiera que nos pongamos de pie una vez más, por favor. ¿Sí están contentos? Gloria sea a Dios por siempre. Algunos dicen, Pastor Ana, a mí que me manden a África. Miren, mis amados, primero sacrifica algo y ya después vemos a dónde Dios te manda. Amén. Amén. Ok. Padre precioso Dios, te damos gracias porque tú estás en este lugar, tú estás hablando. Desde que llegamos tú ya estás sanando, desde que entramos ya estás restaurando. Y Señor, yo confío, Dios, que continuarás haciéndolo en estos minutos que nos quedan,
y que saldremos edificados, transformados y listos para ver tu mano a nuestro favor, capacitados para servir en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a tomar nuestro lugar y quisiera compartir algo respecto a la carta de Hebreos. Hemos estado estudiándola en estos últimos días y para mí es fascinante. Y quiero iniciar diciendo esto. Cuando usted va a tocar un tema respecto a una carta, usted tiene que asegurarse que está considerando el contexto completo de la carta antes de enfocarse a un texto o a un versículo. ¿Por qué? Porque una carta siempre tiene un mensaje y el mensaje usted nunca lo va a entender a menos de que lea toda la carta. No sé si ustedes han sacado a alguien de contexto, especialmente en los matrimonios sucede, que dijiste muchas cosas, pero tu pareja eligió una parte de lo que dijiste nomás. Y le dices, oye, pero tú elegiste lo que te conviene, eso no fue todo lo que dije. Dijiste, estás tomando esta parte, pero te estás olvidando de lo que dije antes y de lo que dije después. Y tú nada más tomaste lo que no te gustó o lo que te convino. ¿Han escuchado eso? Eso es algo que practicamos también cuando leemos la Biblia. Porque a veces tomamos un texto, de ahí nos agarramos, pero no se te olvide que en una carta tienes que considerar el todo, para que entonces podamos aplicar el mensaje apropiadamente. Entonces les voy a insistir, aquí en Perdón Amistad confío en que son estudiantes de la Biblia y tengan cuidado a la hora de tomar un texto. Asegúrate que entiendes lo que el autor quiso comunicar. Y vamos a empezar con uno de los textos que a mí me parece, desde que empecé a leer la Escritura, uno de los textos que más me ponía a temblar, uno de los textos que más causaba un sacudimiento tremendo, uno de los textos que quizá hasta horror puede llegar a causar, y es precisamente porque no estudiamos la Biblia como debe de ser y no leemos una carta completa. Entonces quiero que vayamos por favor a Hebreos 12, versículo 14, en la traducción Reina Valera. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tómala. No hay persona, a menos de que ya de plano estemos tan encallecidos que ya no nos importe, pero no hay persona que al leer este texto no se ponga a temblar. Hay otra parte en la Escritura donde dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay otra parte en la Escritura que dice: sed santos como nuestro Padre es santo. Y si nosotros no leemos la Escritura, uno se puede quedar paralizado ante semejante anuncio. Uno va a la iglesia, de por sí vamos poco, ¿no? Entonces vamos una vez a la semana, quizá un poquito más, y cuando nos sentamos lo que oímos es: sed santos. Y dices, en la torre, ¿qué hago con lo que soy? ¿Qué hago con lo que estoy haciendo? ¿Qué hago con lo que estoy padeciendo? ¿Qué hago con lo que estoy viviendo? ¿Cómo le hago para ser santo? O de plano, mis amados, pensamos que acercarnos a Dios se convierte en algo imposible. ¿Quién se va a acercar a Dios si uno piensa que al acercarse Dios demanda que sea santo? Por eso muchos dicen: no voy a ir a la iglesia, pastor, porque la regué anoche. No puedo ir a la iglesia porque metí la pata. Me peleé con mi esposa, entonces no voy a ir a la iglesia. Como si pensáramos que Dios espera santidad para acercarte. Como si esperáramos que la santidad la vamos a producir nosotros para entonces calificar para llegar a su presencia. Y saben una cosa, especialmente en nuestra cultura, eso lo tenemos muy arraigado. Pensamos que es requerimiento que uno entre perfecto a la iglesia. No sé si alguna vez entraron a una iglesia donde había un letrero afuera de todos los requisitos que tenías que cumplir antes de entrar. ¿Sí lo llegaron a ver o no? Yo sí lo llegué a ver. Letreros.
vístete así, pórtate así, cuidado con que seas así. Y oiga, uno nada más llegaba y veía el letrero, veía los requisitos y se veía uno mismo y ya desde ahí ya te sentías totalmente descalificado. Entonces, por un lado Dios dice acercaos y por otro lado dice sed santos, y uno dice, ¿cómo le hago? Porque entonces para acercarme a ti, Señor, necesito primero cambiar. Y usted escuche aún los que son cristianos cómo se la pasan diciendo, tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y eso es por no estudiar la Escritura. Mis amados, la santidad no es un requisito. La santidad la da Dios. Y en lugar de pensar que tengo que ser santo para acercarme, tengo que entender que por acercarme la santidad se manifiesta. Que en lugar de pensar que Dios demanda perfección para llegar a su presencia, tengo que entender que por acercarme a su presencia sin perfección, saldré de su presencia con perfección. Que en lugar de pensar que Dios tiene un estándar muy alto, no, mis amados, tengo que entender que Jesús de Nazaret llenó el estándar y nosotros estamos completos en Jesús de Nazaret. ¿Por qué leemos Hebreos 12 sin primero leer del capítulo 1 al 12? Es una carta completa, pero hay gente que elige el último párrafo de la carta. Oiga, Hebreos tiene 13 capítulos, mis amados. Si tú abres la Biblia en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí cierran la Biblia y no la quieren volver a abrir. Pastor Ana, es que esos textos me pueden causar terror. Claro que sí, si no lees toda la carta, sí. No hay una carta que te proponga, que te anime a acercarte a Dios como lo es Hebreos. Pero si te atreves a leerlo desde el principio, vas a comprender el contexto y vas a entender dónde está esta escritura. Casi siempre, mis amados, en una carta como lo es Romanos, como lo es Hebreos, ustedes van a ver que los primeros capítulos son puros anuncios, anuncios de tus derechos, anuncios de lo que Jesús de Nazaret logró a tu favor, anuncios de lo que Jesús de Nazaret consiguió para ti. Y ya después de que sabes todo lo que es para ti, ahora te apropias de ello con tu fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y a la hora que Dios te anuncia algo, tú haces de ese anuncio algo tuyo. Y ese es el paso que a veces nos saltamos. Ya tenemos mucho conocimiento bíblico, sí, pero en tu conversación todavía nos damos cuenta que no te apropias de lo que dice la Escritura. Ya sé que Jesús murió por mis pecados, entonces ¿por qué todavía hablas de ti como si estuvieras sucio? ¿La sangre limpia o no limpia? A ver, otra vez, ¿la sangre limpia o no limpia? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús las... Amén. La terminas de cantar, ¿y cómo te sientes? ¡Ay, de lo peor! ¿Ok? Entonces ya conoces algo, pero no te lo sabes apropiar. Para eso es la fe. La fe hace que el conocimiento bíblico lo hagas algo tuyo. Y no nada más conozcas algo que Dios dice, sino que lo que Dios dice empiece a afectar tu manera de verte y empiece a afectar tu manera de hablar de ti y de los que están a tu alrededor. ¿Qué dice Dios? Esa debe de ser tu opinión, esa debe de ser tu conversación, ese debe de ser tu punto de vista. Y si no lo es, puede que conozcas algo de la Biblia, pero no lo crees. Y mientras no lo crees, no es tuyo, no puedes aprovecharlo y sigues viviendo las consecuencias que todo mundo vive por su ignorancia. Mis amados, aprendan a apropiarse de lo que Dios dice. Aprende a hacerlo tuyo, un anuncio divino. Aprende. La Biblia dice que donde ponga mis manos Dios enviará bendición, y eso voy a hacer. La palabra de Dios dice que yo seré cabeza y no cola, y eso voy a hacer. En lugar de que digamos, la palabra de Dios dice que seremos cabeza y no cola, pero no sé qué pasa en mi caso. Entonces, ¿sabes algo que dice la Biblia?
pero todavía no te ves tú en ese cuadro, por la manera en que hablas. ¿Qué expresa tu boca? Entonces, mis amados, al venir a Perdón Amistad, no nada más es mi interés que ustedes se hagan conocedores de la Escritura, sino que se aprovechen de la Escritura. Que ustedes puedan disfrutar la Escritura y puedan hacer de cada anuncio algo propio, tuyo. Y entonces vas a ver los resultados. Hebreos 11:6, después de 11 capítulos de muchos anuncios, la Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 3 y 4 son 2 capítulos muy intensos, porque parece que el autor está paranoico, está así como con un dolor en su corazón, está muy sensible a lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel no le creyó a Dios. Por lo tanto, porque no le creyeron, no recibieron lo prometido. Y por otra parte, en Hebreos 6 dice, hay 2 cosas que es imposible que sucedan: que Dios mienta y que no cumpla lo prometido. Y entonces, ¿por qué hubo un pueblo que no recibió lo prometido si Dios no miente? ¿Por qué hubo un pueblo que no recibió lo prometido si Dios siempre cumple? ¿Por qué? Y aquí está la triste desobediencia que menciona Hebreos. Cada vez que usted vea desobediencia en Hebreos, se refiere a la desobediencia del pueblo de Israel porque no creyeron. No creyeron, desobedecieron, rechazaron a Dios. Y mis amados, Dios no quiere que nadie lo rechace. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Asegúrate que le crees. ¿Y cómo sé que ya le creo? Porque lo que oyes ya te lo apropiaste, ya lo hiciste tuyo. Estudiábamos que la palabra de Dios dice en Hebreos 9 que Él ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. Fíjese un ejemplo tan sencillo de apropiarse de algo. Y ahorita voy a continuar con lo de la santidad. Pero si me puede poner, creo que es Hebreos 9:14, donde dice, Él con su propia sangre ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. Todos los que han vivido cosas terribles, los que han tenido un pasado tenebroso, los que tienen recuerdos espantosos y todavía te acosan esos recuerdos. No, pastora Ana, yo leo un capítulo de la Biblia, ok, un capítulo de la Biblia al día, muy bien. ¿Y ya leíste Hebreos? Sí, ya leí Hebreos, muy bien. ¿Y ya te apropiaste de esto? A la hora de ir a su presencia, cuando entra una voz acusadora que te dice que no puedes estar en la presencia de Dios, que no debes de estar ahí por todo lo que has hecho, acuérdate que abortaste, y tú que fuiste un adúltero, y acuérdate de toda la pornografía, y acuérdate de los vicios, después de los divorcios. Y uno está ahí en la presencia de Dios, tratando de pedir, y con una voz acusadora, que lo único que te recuerda es que tú no te mereces nada de lo que está aquí escrito. ¿Sabe por qué vivimos eso? Porque no nos hemos apropiado de este texto. Ese texto dice que Él ha limpiado mi conciencia de obras de muerte. ¿Ya ve? Vean nada más cómo andamos. Yo no me siento limpio, y ahí donde dice que tus sentimientos importan. Mis amados, tus sentimientos no mueven a Dios, lo que mueve a Dios es tu fe. Lo que tengo que hacer es creerlo, no sentirlo. Lo que tengo que hacer es creerlo para verlo. Pues yo no he visto que eso suceda, porque no lo crees. Cuando lo creas lo verás. Y tarde o temprano, de tanto que vas a su presencia diciendo, tú me limpiaste con tu preciosa sangre, tú limpiaste mi conciencia está limpia. Les decía el martes, ¿cuántos se atreverían a decir que su conciencia está limpia? Y nada más me miraban, se iban escurriendo en la silla. ¿Sabe por qué no lo decimos? Porque nosotros evaluamos nuestra vida de una manera que la palabra de Dios no le evalúa. Tú le evalúas de acuerdo a lo que tú haces. Sin embargo, Hebreos quiere que evalúes tu vida de acuerdo a lo que Jesús hizo. Jesús con su sangre limpió tu conciencia. Quiero que lo diga fuerte conmigo. Jesús con su sangre limpió mi conciencia. Dígalo otra vez. Jesús con su sangre limpió mi conciencia.
Y cada vez que venga una voz acusadora, usted tiene que saber que esa voz no es Dios, porque Él no acusa a los escogidos, Él no acusa a los llamados. El acusador de los santos es Satán. Y cuando venga una voz acusadora, no es Dios. ¿Qué hago con esa voz acusadora? Le dices al diablo: Satán, te callas en el nombre de Jesús. Yo no vengo a la presencia de Dios por mí. Yo no vengo a la presencia de Dios por mis logros. Yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que entró en el lugar santísimo con su propia sangre para darme acceso a Dios. Esa es mi entrada. Oiga, cuando usted le recuerda a Satán lo que Jesús ha hecho, Él está vencido. Eso es lo que tenemos que mantener. ¿Cómo apropiarme? Y le estoy dando un ejemplo. ¿De cuántas palabras divinas realmente te has apropiado? Mis amados, por favor, ya me lo sé, sí, pero ya es tuyo. Esa es mi pregunta. Ahí es donde la fe entra. Ahí es donde la fe empieza a activarse de verdad en tu vida. Cuando algo que Dios ha dicho ya es tuyo. Y lo puedes decir: escrito está. Y no importa qué ataque venga del enemigo, tú puedes contestar: escrito está. En lugar de que anden: ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué será, Señor? ¿Por qué yo? Mira cómo soy, mira lo que... Mis amados, en ninguna parte de la Escritura el Evangelio te enfoca a ti. No, el Evangelio enfoca a Jesús. Y cuando tú te atreves a quitarte a ti del protagonismo y poner a Jesús como el protagonista de tu vida, el enfoque es Él, y por Él tú recibirás todas las cosas. La Escritura dice: sin Él nada podemos hacer. Primero es Él antes que todas las cosas. Y si a Él no lo escatimó nuestro Dios, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tú entras con algo tuyo y a ver cómo le haces. Pero tú entra rociado con la preciosa sangre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, por los logros que Jesús hizo a tu favor, y todo lo que pidas te será dado. Depende de cómo entres, es cómo sales. Entra por los logros de Jesús y no por los tuyos. ¿Alguien dice amén? Eso es lo fascinante de Hebreos. Tantos anuncios. Ok, entonces vamos a ver este asunto tan tenebroso de la santidad. A ver si saliendo de aquí usted sale un poquito más tranquilo. ¿De acuerdo? Diga conmigo: sin santidad nadie verá al Señor. Y oiga, pues si no lo vemos, pues ya sabemos a dónde vamos a acabar, ¿no? Se llama infierno. Y entonces eso nos pone: ¡ay! ¡Uy, el coco! Y al ratito esos textos se usan para que la gente: entonces recibe al Señor, pónganse de pie. No, pues ¿quién no? Si le ponen el petate del muerto, ¿quién no? ¿Quién no se va a convertir? Mis amados, el Señor Jesús nunca habló tan poquitito del infierno. Él vino a dar buenas noticias. Y yo quiero darle buenas noticias. ¿Están listos? Bueno, pero a ver si no, ya están así medio somnolientos. Uy, el hermano Arturo quiere que entregue lo que Dios me dio y ya no me gustó el sermón. Pero bueno, vamos a seguirle. Hebreos 12:14, hasta allá nos fuimos, ¿se acuerdan? Pero vamos a regresarnos unos 10 capítulos antes. Porque la santidad en Hebreos se tocó unos 10 capítulos antes. Y esa es la parte que no debemos de olvidar. Hebreos 2:11. A Dios sea la gloria. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien ha dicho de ti: qué vergüenza que seas mi familia? ¿Alguien ha dicho de ti: me avergüenzo de que seas mi hermano, me avergüenzo de que seas mi hermana, me avergüenzo de que seas... Yo no sé si alguien aquí ha escuchado frases así, pero yo te tengo una buena noticia. Hay alguien que no se avergüenza de llamarte su hermano. ¿Y sabes quién? El perfecto, Jesús de Nazaret. Oiga, si Él no se avergüenza, Él que sí nos conoce, Él que nos conoce sin peluca, sin maquillaje, Él nos conoce sin pestaña, sin faja, Él nos conoce tal como somos.
Desnudos. Él no ve la apariencia, Él ve el corazón. Desnudos. Nuestras motivaciones, nuestros intentos, nuestras intenciones, lo profundo de nuestro corazón, Él lo conoce. Su palabra es como espada de dos filos que corta y penetra hasta lo más profundo del corazón y divide rapidito las intenciones, las motivaciones del corazón. Mis amados, si hay alguien que te conoce y que me conoce, es Él. Y aún así, Él dice, yo no me avergüenzo de que seas mi hermano. Bien, ¿ya? No hay nada que los emocione, no sé qué les pasó. Hebreos 2:11, listos. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? ¿Qué dice? Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Momento, sí, sin santidad nadie verá al Señor. Pero lo que no sabías es que tú no te vas a santificar solo. Lo que no sabías es que la tarea de santificar no es tuya. Lo que no sabías es que Dios nos recibe como venimos, pero Él es el que santifica y nosotros somos los santificados. Y como somos obra suya, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no tiene ningún problema, no importa dónde andes, de llamarte su hermano, porque si tú has creído en Jesús de Nazaret, ahora tú eres una obra que Él santifica. Diga fuerte, Él es el que me santifica. Ahora usted tiene que pensar, ¿qué significa santificar? Santificar significa, mis amados, hacer un corte, apartarte, un corte profundo de lo que a Él no le agrada. Él hace el corte, Él aparta, Él santifica. Nosotros somos los apartados o los santificados. Y usted dirá, ¿cómo le hará? Ese es problema de Él. Pero lo que le puedo decir es que Él no está frustrado y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Diga conmigo, Él es el que santifica. Nosotros somos los santificados. Póngame ese texto en la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor. Dice, tanto los que son purificados. Aquí viene otro término. Si usted va a un lugar donde manejan el oro, usted puede entender lo que purificar es. Toda la suciedad del metal se la tienen que quitar a través de una purificación. ¿Cómo nos va a quitar Dios a nosotros la escoria? ¿Cómo nos va a quitar Dios a nosotros la suciedad? Él lo hace. Él nos santifica. Él nos purifica. Y usted dirá, ¿cómo? ¿A qué horno me va a meter? Yo sé que Él es como fuego consumidor, pero hay una parte en la Escritura que me encanta donde dice cómo es que Él santifica, y ahorita la vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero Él es el que lo hace. Él aparta lo precioso de la suciedad. Él es el que hace ese corte. Él es el que purifica. Él es el que santifica. Y no sé si hay alguien aquí que no se siente orgulloso de sus acciones. Sin embargo, yo te quiero decir algo, no faltes. Lo único que te pido es que sigas escuchando el Evangelio, porque lo que te haga falta te lo dará Dios. No lo vas a producir tú. La santidad no viene de ti, jamás, imposible. Esa viene de Dios. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Vamos a ver, por favor, otro texto en Hebreos 10. Mi capítulo favorito de Hebreos es el capítulo 10. Si a alguien le gusta estudiar la Escritura, estudien Hebreos 10 en todas las traducciones y van a ver qué libertad van a sentir. Qué poco pide y cuánto nos da. Es impresionante. Hebreos 10, versículo 10. Pero creo que vamos a ver desde el versículo 9 en la traducción Dios habla hoy, por favor. ¿Están aprendiendo, mis amados? Entonces, cuidado con la religiosidad, que no se le vaya a pegar. Y no sea religioso con sus familiares. Si hay alguien en tu casa que no está haciendo lo que a Dios le agrada, usted nada más dígale, toda mi casa será salva, mi casa no caerá, tú vas a ser heredero de la salvación. Él ha enviado a sus ángeles a ayudar a los que serán herederos de la salvación y Dios te ha elegido para obedecer. Y eso significa que lo desobediente te lo va a quitar. Imagínate.
Piensa en el más rebeldón de tu casa, si acaso crees que toda tu casa será salva, ¿verdad? Piensa en el más rebeldón de tu casa. ¿Sabes qué? Dios a esa persona lo eligió para obedecer. ¿Cómo le va a hacer para quitarle lo desobediente? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No te metas. No es tu asunto. Ese es asunto de Dios. Nada más cuando vean que Dios empieza la chamba, pues no metas tu mano nomás, no ayudes. El que no ayude, exacto. Dile al que está a tu lado, ¿sí oíste? No, el que no ayude, no estorbes. Él ha elegido tu casa para obedecer. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Dice, y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado. Dios nos ha consagrado por cuanto su voluntad fue cumplida por Jesucristo al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Con un sacrificio Él nos ha consagrado. Y entre más lo escuches, más vas a entender que el trabajo, que la tarea de santificar es suya. Y lo hace con su sangre. ¿Estamos, mis amados? Y necesito que me lo anuncien, porque algunos todavía me dicen, no, es que yo tengo que cambiar, tengo que hacer una lista de todos mis cambios que tengo que hacer. Mis amados, Él es el que santifica y nosotros somos los santificados. Yo lo único que le pido es, no finja. Si todavía te cojea una pata, 2 patas, 3 patas, si te sientes 100 pies y te cojean todas, no finjas. Síguele como vas. No finjas, no dejes que nadie te arrastre en una religiosidad donde te quieren hacer fingir. No. Tú sigue como vas. Yo nada más te pido una cosa, no faltes a la iglesia. Porque Él es el que santifica. Y la obra que Él empieza en ti la va a terminar. Pero no finjas. ¿Estamos? Sí, pues porque a veces uno es ratero, ¿verdad? Y uno llega a la iglesia y finge que ya es santo y pues se pone a defraudar a otros. No. Que se note que es ratero. Nada más, ahí te encargamos a los demás que lo sepan para que no te presten, pues sí. A eso me refiero con no fingir. ¿Ve? A eso me refiero. Aleluya, gloria a Dios, yo soy... No finja. Vamos a hablar así como somos, que se noten las patas que nos cojean, al cabo que aquí la pata que cojea, Dios la compone y la arregla. Pero no finjan, es todo. Y entonces, oye, ¿a ti cuál te cojea? No, yo todavía le entro a esto. No, pues yo todavía le entro a esto. No vamos a faltar a la iglesia, allá Dios santifica. Y al ratito, aquello que estorba, Dios lo quita. Aquella suciedad será quitada para siempre y tú serás la obra perfecta y es Él quien la termina. Pero no finjan. Ay, es que va a la iglesia. Ey. Nada más porque entramos a una granja no nos llamamos pollos y nada más porque entramos a un templo no somos. El evangelio es el que produce los resultados. ¿Y cómo sé quién no es algo y no es algo? Por sus frutos los conoceréis. Y mis amados, allá vamos todos, ¿de acuerdo? No le pongas lupa a los frutos ajenos, revisa los tuyos. ¿Estamos bien? A mí me ayuda mucho predicar así, porque así nadie se siente así como, ay, cuántas pedradas, qué pedradas ni qué nada. Aquí somos una obra de sus manos. Si Él no nos cambia, mis amados, vamos a seguir igualititos, igualititos, fingidos, pero igualitos. Y aquí se trata de que seamos la verdadera cosa, ¿verdad? Un cristiano hecho y derecho, hecho por Él, terminada la obra por Él y para Él. ¿Alguien dice amén? Ok. Dice así, vamos a ver la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor. ¿Están contentos? Aquí estoy, Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios, que es la ley de Moisés, por el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace ¿qué?
Ay, ayúdenme, mis amados. Por el sacrificio del cuerpo de Cristo, Dios nos hace ¿qué? Santos. ¿Por qué nos hace santos? Por el sacrificio del cuerpo de Cristo. Oh, ¿por algún sacrificio tuyo, no? No. ¿Hay algo que tú tengas que sacrificar? ¿Morderte la lengua? No. ¿Meter el dedo ahí a los enchufes? ¿Que te den toques eléctricos? ¿Hay algún sacrificio? Darte unas mandas. Ya se acerca el mes de las mandas. Latigazos. Mis amados, el único sacrificio que nos hace santos es el de Cristo. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos, porque Él hizo lo que Dios quería al sacrificarse una sola vez y para siempre. No necesitamos otro sacrificio. El sacrificio de Cristo nos hace santos. Yo me asustaba cada vez que el obispo nos hablaba por teléfono, porque así saludaba a él. ¡Ey, mi santita! Y yo decía, ¡ay! Señor. Hasta que un día platicando, él decía, yo sé lo que sienten cuando les digo así, pero solo estoy diciendo lo que la Biblia dice. En lugar de que le digas a tu hijo, ¡ey, inútil, bueno para nada! ¿Por qué no le dices, ¿cómo estás, mi santo? Solo estás diciendo lo que la Biblia dice. Y deberíamos animarnos a hablar como la Biblia dice las cosas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien diga, Dios me hizo santo? Dios me hizo santo. Yo sé que hasta el estómago se les revuelve, pero usted sígalo diciendo, ¿eh? Ay, Señor. Vamos a ver Hebreos 10:14. Este es otro texto bellísimo. Hebreos 10:14. Esto lo vimos el domingo pasado y quiero que lo leamos fuerte. ¿Qué dice? Con una sola ofrenda Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. Con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los que Él purifica. Conságrese, hermanito. No saben lo que dicen. Conságrese, mi hermanita. Mire, si Cristo no nos consagra, usted y yo podemos inventar todo el vocabulario que queramos y vamos a seguir metidos en el pecado. El único que consagra es Dios. Así que hay que cuidarnos de frases que no puede sustentar la Escritura. El que consagra es Dios. ¿Alguien dice amén? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto cambia nuestro vocabulario. Ya no vamos a decir, bueno, pastor, nadie es perfecto. ¿Quién dice? Bueno, discúlpeme, pero yo no soy perfecta. La riego a cada rato porque no soy perfecta. No te voy a decir por qué la riegas a cada rato. La riegas a cada rato porque todavía no crees lo que la Biblia dice de ti. Él dice que con una sola ofrenda te hizo perfecta. Y el día que lo creas, esa perfección se va a manifestar y las metidas de patas se van a terminar. Diga conmigo, con una ofrenda me hizo perfecto. No, y es que en la casa me recuerdan que no soy perfecto. Bueno, usted decide a quién oye. Ese no es problema de Dios. Usted escoge a quién oye. Pero cuando usted oye a Dios, la fe viene por el oír. ¿Qué valor le das a la sangre de Cristo? Cuando lleguen tus hijos, mamá, papá, metí la pata, ¿qué vas a hacer? Yo te animo a que a partir de mañana les digamos, con una sola ofrenda, Cristo Jesús te hizo perfecto. Bueno, discúlpenme. Ok, vamos a ver otra escritura. Juan 17:17. Aquí viene cómo es que Jesús de Nazaret platica con su Padre respecto a nosotros y respecto a este tema de la santidad. Y me encanta, porque es Jesús de Nazaret quien dice cómo va a suceder eso. Por eso mi insistencia con ustedes, no falten a la iglesia, mis amados. Es lo único que tienen que hacer. Si le das importancia a su palabra, lo demás es peccata minuta. Él hará los cambios, no tú. Él hará los cambios. Lo que te falta te lo pone, lo que te sobra te lo quita. Él es el que hace los cambios. Él cambia tu manera de pensar, Él cambia tu manera de vivir por su palabra. Lo peor que puedes hacer es tratar de hacer un cambio tú solo.
A Dios eso no lo agrada, porque a Él no le agrada tus intentos para cambiar, a Él le agrada que le creas. Alguien puede estar batallando toda la semana para cambiar su forma de ser, pero sin embargo hay alguien más que le cree y le puede decir: Dios, esta semana voy a descansar, porque tu palabra dice que con una sola ofrenda tú me hiciste perfecto, así que no voy a tratar de cambiar. Ese le agrada más que aquel de que todos los días está: y tengo que consagrarme, y tengo que hacer, y tengo... No, este otro no le cree nada. Se oye muy espiritual, pero no le cree a Dios nada. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los cambios que tú te adjudiques, que tú digas: yo logré, yo cambié, yo pude, esos logros a Dios no le agradan. Los únicos logros que a Él le agradan son los que hace Jesús de Nazaret. Y cuando te apropias de sus logros, eso a Dios le encanta. ¿Alguien dice amén? Ok, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Es Jesús de Nazaret hablando con su Padre. Otro de los capítulos más preciosos del Evangelio de Juan es Juan 17. Es una oración perfecta. Y Jesús está orando por nosotros, no nada más por sus discípulos. Porque dice: no solo te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Así que ahí estamos incluidos. Si me puede dar un compare en esa traducción, por favor. La traducción Biblia al Día dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Torres Amat: santifícalos en la verdad, la palabra tuya es la verdad misma. Castilian: conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Lenguaje sencillo, listos. ¿Lo puede leer conmigo? Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. ¿Qué poder tiene el Evangelio? El Evangelio tiene el poder de que entre más lo escuches, más te entregas. Ahí no está diciendo: pues esperemos que ellos se entreguen, pídeles que se entreguen. No. Está diciendo: tu mensaje es la verdad. Haz, esa palabrita subráyemela, haz que cuando escuchen tu mensaje, ellos se entreguen a ti. Él es el responsable de que cuando escuches su mensaje, tú te entregues más a Él. Él es el responsable. La única parte que a ti te toca es escuchar. Es lo único. Y entre más escuches, más te entregas. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Apártalos. Cada vez que estoy cada vez que estoy escuchando el Evangelio, cada vez que estoy pendiente del Evangelio, está sucediendo un corte, otro corte, y me está apartando para servirlo exclusivamente a Él. ¿Quién está haciendo eso? Dios. Y algunos ya se están dando cuenta, ¿verdad? Que cada día tus conversaciones, tus acciones, tus decisiones indican que Él te está apartando. Y algunos dicen: en mi caso no. Bueno, date cuenta cuánto vienes a la iglesia. Pues ¿qué esperas? Entre menos vienes, menos cambios ves. Entre más vienes, más cambios ves. Tú decides qué tantos cambios quieres ver. En las universidades te dicen: usted, ¿cuándo quiere terminar la carrera? Entre más créditos tomes, entre más clases tomes, más pronto. Algunos se quieren meter 10 horas estudiando porque quieren terminar la carrera rápido. Y otros no, tienen su tiempo, se toman su tiempo. Una clasecita por aquí, otra clasecita por allá. Ahí por los 70, 80 años se gradúan, ¿no? Pero ya, entonces ¿ya para qué? Mis amados, ustedes deciden cuánto se quieren tardar en ser poseedores de las promesas de Dios. Pero yo espero que aquí en Perdón Amistad surja un equipo de apasionados que digan: no, aquí no hay tiempo que perder. Vamos a meternos en la Escritura con todo, y mientras nosotros escuchamos la palabra, Dios hará su obra y seremos recompensados. ¿Alguien dice amén? Amén. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Así que aquí Jesús de Nazaret le está diciendo a su Padre: Padre, tú sabes cómo andan, Así que
usa tu palabra y apártalos de lo que anden haciendo para que se dediquen a vivir para ti. Y le digo una cosa, después usted puede estudiar en Hechos, que cuando Dios le habla a Pablo, le dice, vas a ir, Jesús de Nazaret le dice, vas a ir y vas a hablar, habla y no calles, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo aquí en Corinto, y mientras hables se apartarán de las tinieblas, vendrán a la luz, saldrán de la potestad de Satán, vendrán a la potestad de Dios, recibirán el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados, todo mientras hables. Por eso habla Pablo y no calles. Porque el evangelio tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. En el evangelio, en su mensaje, en sus buenas noticias, Él ha puesto todo el poder para salvar a todo aquel que cree. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no oímos, ¿cómo vendrá la fe? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más tú te pegues a escuchar, más va a aparecer la santidad. Pero ese trabajo es de Dios, no tuyo. ¿Alguien dice amén? Nada más nos pide escuchar. ¿A cuántos se les hace imposible eso? Yo pienso que lo podemos hacer, ¿verdad? Así es. Vamos a ver un ejemplo, y ya estamos cerrando. En 1 Corintios 6, 11, hemos visto este tema muchas veces, no voy a profundizar mucho, pero había una iglesia en Corinto de susto. Por eso Pablo tenía miedo, y el Señor Jesús se le apareció y le dijo, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, tú habla. Oye, pero aquí está lo peorcito. No, tú habla, no calles, yo hago la obra, yo ahorita los aparto del pecado. Empezaron a llegar homosexuales, prostitutas, empezaron a llegar rateros, brujos, hechiceros. Y no, pues sí, acá uno quiere que sean perfectos cuando entran, ¿verdad? Oye, ¿viste que vino de minifalda? Pues ¿cómo quieres que vengan? Oye, ¿viste? Entró una familia y no se sorprenda si al ratito vienen 2 mujeres agarradas de la mano y 2 hombres abrazados. No se asuste. Porque, mis amados, para entrar no hay requisito. Lo que sí le digo es que cuando escuchen el evangelio van a salir diferentes. Porque el evangelio tiene el poder para apartar, santificar, consagrar o purificar, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Amén. 1 Corintios 6, 11, y si me lo puede poner en la traducción Dios habla hoy, por favor. A Dios sea la gloria. Dice, esto erais antes algunos de vosotros. Eso significa que ya no eran pecadores, ya no estaban en el lodo, ya no andaban practicando sus cositas. Hay una lista anterior y no la voy a leer ahorita, pero usted puede ver que la lista está llena de todo tipo, de toda cosa, Y la Escritura está dando testimonio, ustedes eso eran, y ahí nosotros tenemos que preguntar, ¿qué les pasó? ¿Cómo se les quitó? Y aquí viene el versículo 11 para decir cómo se quitó eso. Esto erais antes algunos de vosotros, pero ahora ya habéis recibido el baño de la purificación y habéis sido santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En toda la labor divina para que nosotros dejemos de actuar de la manera que a Él no le agrada. ¿Me puedes decir cuál es tu participación? La única participación que tienes es oír. Y cuando venga la fe, creer. El resultado lo tiene Dios. Esto era antes, pero han sido santificados. Eso significa que los borrachos dejaron de tomar. Los que adulteraban dejaron de adulterar. Los fornicarios dejaron de fornicar. Los pornógrafos dejaron de ver pornografía. Los vicios se acabaron. La homosexualidad se acabó. El lesbianismo se acabó. Mis amados, porque eso lo hace Dios, nada más Dios. Y le vuelvo a insistir, si usted está viendo pocos cambios en usted, tiene que ver por lo poco que usted asiste a la iglesia. O quizá usted esté aquí físicamente, pero con su cabeza en otro lado. Usted sabe que eso se puede.
¿Sí has estado en algún lugar sentado pero tu mente en otro lado? ¿Ya? Con que de vez en cuando hagas así, de vez en cuando digas amén, a todos nos puedes hacer pensar que aquí estás, ¿verdad? Pero solo usted sabe cuando usted está. Y lo único que le digo es, cuando usted pone toda su atención al Evangelio, usted va a ver cambios maravillosos en su vida. Amén. Vamos a ver la última escritura, 1 Corintios 1:30. Este texto es otro que hay. Diga conmigo, poner los ojos en Jesús de Nazaret. De Él viene todos los cambios. Amén. Así que ya no se frustre con nadie, hombre. Pues ni que pudieran. Ni que pudieran. Lo único que usted puede pedir es, Dios, si esa persona escucha el Evangelio, el cambio lo harás tú. Y si no escucha el Evangelio, pues ¿qué cambios puedo esperar? Pero si es de tu casa, déjalos. Ni los invites, hombre. Ay, déjalos que anden donde andan. Dios los traerá a como dé lugar. Nada más, cuando veas que la cosa se pone medio color de hormiga, no metas la mano. El que no ayuda. Vamos a darle un compare aquí, por favor. Gloria sea a Dios por siempre. Dios nos ha unido. Fíjese bien. Gracias a Él, hablando de Dios, gracias a Él vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Vamos a ver otra más abajo, por favor. Quiero ver Dios habla hoy, palabra de Dios para todos y lenguaje actual. Aquí está el lenguaje sencillo. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Ay, pero yo no me siento sabio. Si estás unido con Jesús de Nazaret, la sabiduría es lo primero que se nota. Así que, ¿cómo demuestro mi unión con Cristo Jesús? Abre la boca y cuando hables, se nota. Y si no se nota, siga viniendo. Siga viniendo para que se note más. ¿De acuerdo? Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Palabra de Dios para todos. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. ¿Qué participación tienes tú ahí? Ninguna. Dios habla hoy, para cerrar, por favor. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Pero Dios mismo os ha unido a Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Así que cuando alguien te dice, o Satán te habla, porque ¿cómo habla, verdad? Dice, hey, tú, santo, dice, hey, momento, Cristo es mi santificación. Mi unión con Cristo hace que lo que Cristo es se me pegue. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con Cristo, lo que Cristo es se pega. Y al ratito se nota. Pero la obra la hace Dios. Mis amados, Él es el que santifica, tú no. Él es el que aparta, Él es el que consagra, Él es el que purifica, tú no. Descansa y no faltes a la iglesia. ¿Alguien dice amén? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios por siempre. Y Padre, en honor a tu palabra, en honor a la obra redentora de Jesús de Nazaret, en honor a nuestro sumo sacerdote, no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Nosotros haremos lo que hizo nuestro padre Abraham con Melquisedec. Nosotros haremos con Cristo
lo mismo. Siempre traeremos nuestros diezmos, siempre traeremos nuestras ofrendas. No te robaremos, porque la protección está garantizada solo para el que diezma. Señor, gracias por el privilegio de tomar de lo valioso que tú nos das y ahora llevarlo al alfolí, a los canastos, donde tú lo recibes, lo multiplicas y nos envías una cosecha en abundancia. Padre, gracias. Señor, tomamos nuestra semilla y ahora mismo, Dios, la depositamos con gran expectativa de que vamos a recibir. Y lo haremos sin miedo, porque tú eres fiel, tú no mientes y tú siempre cumples lo que prometes. Y lo hacemos, Señor, con un corazón alegre, porque tú amas al que da con alegría, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Mis amados, vamos a honrar a Dios, que tu ofrenda sea de honor, y vamos a pasar en el nombre precioso de Jesús.